ambiente en nuestros cuerpos para que las toxinas habiten en nuestros cuerpos y causen enfermedad. Bueno, pues de la misma manera, de mayor a menor, tenemos como número 1, y lo pongo ahí, realmente para mí es considerado como una droga, pero hay gente que lo considera todavía como alimento, es el azúcar. El azúcar es el elemento más habitual en el domicilio, en las casas, en los hogares de muchos, y es uno de los elementos más que causan más acidez en el sistema. El cáncer se alimenta del azúcar. Los hongos internos se alimentan del azúcar. ¿Okay? La segunda es la carne. La carne crea acidez tremenda en el sistema del cuerpo. La número 3 es el queso. Si ustedes me preguntan entre el queso y la carne, ¿cuál de ellas dos es más peligrosa? Muchos dirían rápidamente la carne. El caso es que bajo ciertas circunstancias la carne puede ser consumida. El queso, por su capacidad de crear ácido en el cuerpo, por su capacidad de crear moho, lo que es otra clase de hongo en el cuerpo, y por el hecho de que el queso madurado en sí ha llegado a un estado en el cual el cuerpo, el estómago no puede digerirlo. Entre las dos diría que, ¿cuál de las dos es más dañino? Yo diría que el queso es más dañino. Haga una investigación en el internet, lea libros, edúquese, tome cargo de su propia salud y se dará cuenta que el queso no debería nunca encontrarse en sus mesas. La acidez que causa, los hongos que acarrea con él y el hecho de que es indigerible en una condición cuando el queso está maduro, es indigerible. Si quiere consumir queso, vaya por los quesos frescos, esos quesos como por ejemplo el queso feta o el queso que se llama cottage, que es un queso fresco. No abuse de él, no estoy diciendo que sea bueno, sigue siendo ácido, pero por lo menos su cuerpo lo puede digerir, algo que el queso maduro usted no puede hacer. La cafeína, evidentemente, el alcohol, el tabaco, y luego tenemos el resto de los granos. Ahí incluimos el trigo, la cebada, el centeno, la quinoa. Hay muchos granos que deberíamos conocer y que deberíamos consumir. En estos momentos estamos viviendo en una generación que ha abusado del trigo enormemente. Y prácticamente tenemos una epidemia de personas que están siendo afectadas por alergia al trigo. Tenemos que experimentar, tenemos que aprender de otros granos y de otras maneras de cocinar. El resto de las legumbres también causan acidez y el resto de los frutos secos. Cuando estamos hablando de los frutos secos, estamos diciendo que han de ser sin sazonar y sin calentar, en su estado más natural posible, ¿ok? No confitados, etc. Frutos secos en su estado más natural posible. Para mantener un pH celular del 6,5, que es lo saludable, es esencial una dieta compuesta del 20 al 30% de alimentos ácidos, del último grupo que hemos estudiado, y del 70 al 80% de alimentos alcalinos. ¿Okay? Así que tenemos alimentos ácidos un 20 un 30% y del primer grupo alimentos alcalinos. De ese 20% o 30% de alimentos ácidos, ¿cuáles recomendamos? Los granos, las legumbres y los frutos secos. ¿Por qué? Primeramente porque en sí son los que menos ácido causan, son los más fáciles de digerir y al mismo tiempo no llevan consigo muchas de las toxinas y otros peligros que, por ejemplo, la carne o el queso pueden conllevar con ellos.
Así que recomendamos un 20 o 30% de alimentos de granos, frutos secos y legumbres, y un 70-80% del primer grupo que hemos estudiado. Lo que nos hace bien cerca de ese plan original, ese plan diseñado por Dios, de una dieta vegetariana, una dieta óptima, una dieta única y adecuada para nuestra salud.